y hacia lo que puede ser un gobierno de Iván Cepeda, del cual sabemos realmente muy poco que piensa de economía. Entonces yo estoy sintiendo que lo poco que dice Cepeda de economía quizás lo puede ampliar al menos ideológicamente usted y el Centro Vida. Y aquí lo tengo hablando precisamente de lo poco que ha elaborado Cepeda, que primero como senador no fue muy activo en los temas económicos, siempre estuvo en una comisión que no era de temas económicos, la comisión segunda. Él por entrenamiento no es economista y nunca fueron como los temas de su corazón. Pero aquí hablando de su agenda económica. El presidente Petro deja sembrado un camino hacia la transformación productiva de largo plazo que necesita Colombia. Apuestas estratégicas como la reforma agraria, la transición energética, la reindustrialización, han empezado a ser los motores de una nueva economía. Así como lo reseña el Centro de Pensamiento Vida en su informe titulado "El modelo económico está cambiando", el gobierno deja contundentes resultados en la transición de un modelo rentista, extractivo, a uno productivo con niveles de crecimiento económico que ha beneficiado a los más pobres en la sociedad colombiana. Ese párrafo parece escrito por usted, por lo que acabo de escucharle. Entonces vamos a meternos en esos detalles. Antes de eso, le quería preguntar cuál es su vinculación a la campaña. ¿Usted está vinculado a la campaña de Iván Cepeda? ¿Ha trabajado directamente con él como para elaborar lo que podría ser ese proyecto y esa propuesta económica? Daniel, nosotros somos parte del espectro progresista, ¿cierto? Somos un centro de pensamiento que agrupa distintos pensadores, gente que está incluso en el exterior, colombianos en el exterior, profesores aquí, referentes del pensamiento económico crítico en Colombia. Y en tanto somos parte del espectro progresista, pues estamos vinculados al proyecto político, ¿cierto? En ese sentido, no es que nosotros seamos equipo de campaña de Iván, eso sería mentir, pero pues celebramos que la campaña esté recibiendo este tipo de propuestas. Incluso nos invitaron la campaña en unos ciclos programáticos a presentar públicamente este informe como parte de la discusión programática para el país, Sí. pero no somos pues parte de la campaña. Pero yo le pregunté a un par de personas que están cerca a la campaña de Iván, alguien adentro y alguien cercano como al círculo, me han dicho, o sea, yo siempre pregunto quién le está tirando línea a Iván en temas económicos. Me dicen Simón Gómez. Pues hombre, recibieron el informe y parece que lo leyeron y en ese Pero sentido usted se ha estamos sentado a trabajar vinculados. con Iván puntualmente, han charlado directamente. No. Usted nunca ha hablado con Iván Cepeda. En el contexto de la campaña electoral, no. Ok, ¿quién es el económico de Iván Cepeda? El director del equipo programático de Iván Cepeda se llama David Flores. Pero David Flores es un abogado, David es politólogo, si no estoy mal. ¿sí? O bueno, Pero politólogo, pero no hay ¿quién es el economista que le habla a Iván Cepeda? no lo sé, no te lo puedo decir. Pero este es un man que podría ser presidente. Todavía no sabemos cómo quién sería, usted quién le pensaría de pronto quién sería un ministro de Hacienda de Iván Cepeda. Eso se lo debes preguntar al candidato. ¿A usted le gustaría ser ministro de Hacienda? Si a usted le ofrecen el Ministerio de Hacienda, ¿usted aceptaría? No, ¿Por qué? porque uno es un trabajo en este momento bastante ambicioso y creo que para ser ministro de Hacienda uno debe tener una carrera académica y en política pública más extensa. Ok. Y, y la camisa cerrada. No, mentiras. Difícil, es así difícil. No. La camisa abierta es para hacer la economía más sexy. Dice usted, pues yo Eso lo dicen leí. tus periodistas. No. Eso dice usted, eso le dice usted a mis periodistas. Lo tengo citado. Aquí tengo a Pablo Manrique que está tirándome línea por detrás Lo que sí por es detrás muy de cámaras. importante, Daniel, y lo que está pasando ahora con el Banco de la República, que seguro conversaremos de eso, es que necesitamos que la economía sea más sexy y el país necesita que la gente de a pie discuta estos temas. Hoy la política monetaria es una discusión en la calle. La gente está diciendo las tasas nos afectan y eso es una victoria democrática para Colombia, que la economía no sea un tema de unos economistas por allá arcanos, casi que la economía parecía una ciencia como no sé, como la astronomía o como una cosa muy compleja que solamente entienden algunos, y el hecho de que en este momento el país esté dando debates democráticos sobre la política económica de Colombia es una victoria, y quiero decir que es una victoria del presidente Gustavo Petro. Te voy a contar un detalle. Presentamos este informe y leí una estadística.
y dije, las exportaciones no mineroenergéticas llegaron algo así como a 33.000 millones de dólares y las mineroenergéticas están en, bueno, no recuerdo, un poco menos. Ahorita- La ahorita- brecha son 13.000 millones. Y eso, que es una cifra aburridísima que no le interesaría a nadie, generó un aplauso en el público y la gente contenta, muerta de la emoción. Y eso muestra que este país no solamente se ha politizado en el sentido de robustecer su comprensión de la política, sino que hoy a la gente le importa la economía y eso es una victoria para Colombia. Yo voy a volver a esa, quiero quedarme y vuelvo a esa, se lo aseguro. Me quedo un poco con lo que dice Cepeda. Entonces, Cepeda habla como de unas bases robustas. O sea, yo creo que hay unas cosas que están pasando que son muy interesantes en la economía. Hay unas que no son tan buenas, creo, ¿no? Y otras que son muy buenas, como el empleo. Pero empecemos con el crecimiento económico, que es como la cifra que más se utiliza en la economía, al menos la de antes. No sé si neoliberal, es que usted mete mucha vaina ahí, porque si todos son... la Constitución de 1991 es neoliberal. La Constitución de 1991 es ambigua. Por un lado te dice, te doy todos estos derechos, y en ese sentido es muy progresista, y por el otro lado te dice, no te doy el arreglo económico, la institucionalidad para garantizar esos derechos. Pareciera que los derechos quedan como de papel. No. Y por eso Colombia es hoy el tercer país más desigual del mundo, con una constitución aparentemente muy progresista, pero que tiene limitantes que impiden, por ejemplo, una actividad, un estado activo en la economía que impulse el crecimiento económico en sectores estratégicos. Claro, sí da un arreglo, que es el arreglo que el Centro Vida piensa que es neoliberal, ¿no? El arreglo de la Constitución del 91 dice, vamos a dar todos estos derechos y vamos a abrirle la puerta al sector privado para prestarlos. Para ver si milagrosamente se cumple. Pues no, se han cumplido muchos, creo yo, ¿no? Seguimos siendo el tercer país más desigual del mundo. Y este gobierno ha hecho mucho para enfrentar eso, pero eso en 3 años, no, pues digamos, es difícil de cambiar Sí, con creo una que varita éramos el mágica. país más, no sé si el país más desigual, pero uno de los más desiguales antes de la Constitución del 91 y definitivamente eso no ha cambiado, ¿no? Así es. Pero sí han cambiado muchas otras cosas, ¿no? Éramos un país mucho más pobre hace 30 años, hoy somos un país menos pobre. Éramos un país mucho más enfermo, hoy somos un país más saludable, ¿no? Sí, por supuesto, los países avanzan, ¿no? La economía No también todos. es cuestión de eso. No todos los países avanzan. Tenemos un muy buen ejemplo al lado, ¿o no? Un ejemplo como el de Venezuela, me Sí. estoy diciendo. Sí, un ejemplo que ha sufrido una victimización y una guerra económica y un nivel de sanciones económicas que a cualquier economía la destruirían. Pero las sanciones económicas llegaron a Venezuela cuando ya había una hiperinflación, cuando ya había un deterioro de la industria petrolera, cuando ya había un éxodo masivo de personas. Y precisamente por eso es que un país, uno, no puede depender solamente de la exportación de un comodito en su economía, y dos, y esto es importante también, porque un ahí se país va no para otro puede lado. financiar la política social con las rentas extractivas, porque financiar la política social con rentas extractivas es insostenible en el tiempo. Y por eso un país debe desarrollar los sectores reales que sean la base productiva que garantice un estado de Pero es bienestar. que el problema de Venezuela no es que se desfinancia, es decir, se Desindustrializó completamente. pues es un país que ni siquiera pudo sacar petróleo por la mirada política, el cambio político que sufrió, por el deterioro de la democracia, de la experticia, porque, no sé, según entiendo yo, porque pusieron a las personas que no sabían sacar petróleo a sacar petróleo porque eran leales al proyecto político del socialismo del siglo XXI.